Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen, por el control de convencionalidad, tienen un valor superior y es preferente ante cualquier resolución de un tribunal peruano. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Hay un indulto. El TC ha interpretado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya no tiene competencia, que se le agotó la competencia y que tiene que ser excarcelado. Alberto Fujimori. Bueno, creo yo que nosotros estamos adscritos a una competencia contenciosa administrativa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1981 y por tanto las sentencias de ese tribunal tienen que cumplirse. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen, por el control de convencionalidad, tienen un valor superior y es preferente ante cualquier resolución de un tribunal peruano, entiéndase, Tribunal Constitucional. ¿Es verdad que Alberto Fujimori no fue sentenciado por lesa humanidad, sino que se hizo un escrito después, posteriormente? Es una gran mentira que viene diciendo los fujimoristas y hay que aclarar, Karina. Primero, no es cierto que solamente se haya puesto en la parte final de la sentencia que se le condena al señor Fujimori por homicidio calificado, desaparición forzada y secuestro agravado bajo la categoría de lesa humanidad. Pero existía esa figura delictiva cuando se le sancionó, sentenció a Alberto Fujimori. Justamente es lo que dice la sentencia. Y no es verdad que solamente esté en la parte final, porque dice, son delitos cometidos cuando está vigente el delito de homicidio, de lesiones, de desaparición forzada, de secuestro. Pero estos delitos en el sistema interamericano tienen la categoría de lesa humanidad. Y tan cierto es que hay un capítulo de la sentencia que creo que no han leído los fujimoristas, donde dice por qué estos casos son considerados como delitos de lesa humanidad. Pero en nuestro sistema, ¿existían los delitos de lesa humanidad? No, todavía no. En nuestro sistema no, pero sí estos por los cuales han sido condenados sí están considerados y tenían la categoría de lesa humanidad bajo el sistema interamericano, del cual el Perú era parte ya. Ya, pero ¿qué se hace cuando en nuestra legislación no existía, ni en el Código Penal, ni en la justicia peruana existía y no se le podía sentenciar por lesa humanidad? Simplemente se les condena por el delito que está tipificado en el Código Penal, pero bajo la categoría de un delito en el sistema interamericano que el Perú ha ratificado desde 1981. Por tanto, esta sentencia donde dice que el señor Fujimori no apretó el gatillo es un cuento, porque el señor Fujimori no ha sido condenado por autor directo. El señor es por autoría mediata por dominio del aparato de organización criminal que estaba enquistada dentro del Estado. Para que se entienda, es por lo que se le quiere o por lo que se le cuestiona a Dina Boluarte, a Otárola, exactamente igual. Exactamente igual. Muy ¿no? bien, pero aquí con Fujimori se estaba creando precedente, no había. Perdón, no lo escuché. Con Fujimori se estaba creando un precedente, no había antes un sentenciado de esta categoría por autoría mediata. No, ese sí es un precedente de autoridad mediata, pero no hay que olvidar también que todos los casos que ve el sistema de derechos humanos de lo que era la Sala Penal Nacional, hoy se llama Corte Penal Nacional, los crímenes que cometió el Estado durante el conflicto armado interno 1980-2000 son juzgados como homicidio, desaparición, bajo la categoría de lesa humanidad o grave violación a los derechos humanos. Y por tanto tienen esa condición. Entonces el Estado peruano no puede desconocer y decir, solamente nos limitamos al orden interno. También tenemos que ver el orden internacional. Muy bien, entonces, Alberto Fujimori, si es que esta vez se desconoce estas recomendaciones, porque tiene en realidad dos partes, ¿no? La sentencia del TC dice, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias, pero no las resoluciones de supervisión de cumplimiento. Entonces está haciendo una separación y lo que está haciendo la Corte es una resolución de supervisión. ¿Esas son obligatorias? A ver, le digo, esa diferenciación no existe. No existe. Y le voy a poner un ejemplo. Acá se comete un delito. Una persona es condenada, por ejemplo, caso Gerson Falla.
¿no? Lo torturaron, lo mataron. La Sala Penal Nacional lo condenó a 15 años o a 10 años al autor directo. Subió en nulidad a la Corte Suprema. La Corte Suprema confirmó la condena. Para ejecutar esa sentencia tiene que bajar a la Corte Superior y al juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria es el que ejecuta la sentencia, es decir, hace el pago de la reparación civil, va a ver si le corresponde beneficios o no. Si eso tenemos acá en el Perú, ¿cómo se puede negar en el sistema interamericano también que la Corte Interamericana tenga esa supervisión de las sentencias? Porque no solamente es emitir una sentencia de Barros Alto de 2001 y el 2006 de la Cantuta, ¿no? Y ahí me olvidé. Lo que la Corte Interamericana hace es sentencias de audiencia de supervisión de cumplimiento, ¿no? En donde le dice, a ver, señor Estado peruano, ¿usted está cumpliendo? No está cumpliendo. ¿Cómo está el señor Fujimori? Se le ha dado un indulto. Vamos a ver si cumple con los estándares internacionales. Y el indulto que se le ha dado a Fujimori no cumple con el estándar. Y por eso se le revirtió. Y la revirtió la Corte Superior, la Corte Suprema, la Corte Superior de acá, La Corte Suprema de acá. La Corte Suprema. Pero como dice el excongresista y ahora secretario general del Fujimorismo, Luis Galarreta, tampoco estamos en el apocalipsis, ¿no? Porque sí hay precedente. Dino Carlos Caro Coria, sí. Él ha puesto un Twitter. A los que dicen que Argentina cumplió con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fontevecchia, lean el comunicado. Dice que no ha cumplido. Argentina no cumplió con una sentencia de un caso. Y de verdad que Argentina no vemos que le haya caído un meteorito, ¿ah? A ver, le explico algo. Han buscado el señor Blume, que tanto dicen los fujimoristas, ¿no? Gran constitucionalista. Hay que ver quién lo eligió el señor Blume, los fujimoristas. Bueno, pero... Vamos a ver esa situación. Pero ¿es un buen constitucionalista o no es un buen... Más allá de sus ideologías? Para mí no. ¿Sabe por qué le digo? Para usted no. ¿Por qué? Porque el señor Blume desde hace tiempo está con esta situación de apartarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en segundo lugar, todos sabemos que el señor Blume fue abogado, ¿de quién? De Félix Moreno y del señor Burgos, condenados por corrupción. Entonces, calidad moral no tiene el señor Blume. Pero la Corte tiene en realidad una buena calidad moral porque mira a Venezuela y no hace nada. Mira a varios países donde se aplastan los derechos humanos y están calladitos. A ver, le digo por qué han tomado el peor ejemplo en el caso argentino. A ver. ¿No? Han tomado diciendo que a Argentina no se le ha hecho nada. Y vamos a ver, ¿cómo está Argentina ahorita? Sí, pero eso es por su política económica. Correcto. Pero ¿cómo puede suceder a Perú? Y por el izquierdismo que dale, el quicherismo y no sé qué, verdad que han sido, pero hasta las patas. Dina Boluarte en estos momentos ha querido salir del país, el Congreso le ha dado la posibilidad de ir porque quería entrevistarse con empresarios para que inviertan en el país, con otros presidentes para que también hagan acuerdos bilaterales. Entonces, esa sentencia de la Corte, que todo el mundo dice no tiene nada que ver con el Estado peruano, pero le perjudicaría... Antes de la sentencia, ya el bloque de izquierda radical le ha estado haciendo la guerra a Dina Boluarte. Esa es muy aparte de la sanción que ahora... AMLO... A ver, si me permite, Karina. Esa es muy aparte de lo que ahora le puede suceder. Si la señora Dina Boluarte está con empresarios chinos, japoneses, brasileños, dice inviertan en el Perú. Y estos empresarios o los estados partes del sistema interamericano dicen, el Estado peruano no cumple con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo van a llevar a la OEA, o si es posible va a tener una resolución de la OEA. Entonces no hay una seguridad jurídica en el país. ¿Y quién se perjudica? El Estado peruano. No se perjudica el señor Gutiérrez Tixe, no se perjudica el señor Blume, se perjudica el Estado peruano. Eso es lo que no entiende a nivel internacional de las sanciones. La Corte Interamericana tiene mala fama. Yo no sé, usted me dirá si es verdad o es mentira o es que es una campaña en contra de la Corte. Tiene mala fama por algunas personas que dicen que es el cuco porque en realidad lo único que hace es darle beneficios a los terroristas, que llegan y se ocupan en hacerles caso y perder el tiempo al Estado peruano por una serie de derechos o pedidos que hacen una serie de merretistas y senderistas.
Qué buena pregunta, porque esto viene desde la época del señor Rafael Rey, que ahora en su programa que tiene en Willax se encarga de notificar de la Corte. La Corte Interamericana, Karina, por ejemplo, le voy a poner un caso. Una persona fue detenida el año 92, en septiembre, fue detenida por miembros del ejército. Pertenecía a Sendero Luminoso. Fue encontrado con dinamita. La condenaron por eso. ¿Y qué dijo la Corte? Con esa condena yo no me meto. Pero sí me voy a meter porque durante los 5 días que estuvo en una base militar, fue ultrajada sexualmente y producto del ultraje hay una hija que en estos momentos hay. Entonces, la Corte se pronuncia sobre los excesos del Estado, independientemente que no va a tocar las resoluciones donde dice, está bien condenada por terrorismo, sí. Se le ha puesto 25 años, sí. Eso yo no me meto. Yo me meto por otro lado. Artemio, no sé qué otro terrorista, van y quieren que le vuelvan a hacer los juicios. Eso ya determinó la Corte el año 2003, que lo convalidó el Tribunal Constitucional. Pero recientemente siguen llegando, pues. ¿No? A ver, hay dos peticiones. Una cosa, Karina, es la petición y otra cosa es lo que resuelva la Corte. Sí, claro, están en petición, pero están igual en petición hacen y perder tienen el años. tiempo. ¿Y quién lo peticionó? El señor Bayerristre. ¿Vamos a decir que el señor Bayerristre es defensor de terroristas? No. Por ejemplo, ahora no se dice, Karina, que la mayor carga de peticiones que tiene la Corte Interamericana no se refiere a terrorismo, se refiere a derechos laborales. Queremos salirnos de la Corte para que no se le pague una indemnización a una persona que ha sido indebidamente despedida, para que no se reincorpore a su trabajo. Entonces, creo que esa instancia debe seguir en el país. ¿Y camina tan rápido como Alberto Fujimori? No. No. ¿Por qué? No. Hay una situación que la Corte, le quiero explicar. La Corte, en el sistema interamericano, tiene 2 fases. La fase de la petición que se hace, ¿no?, contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, para hacer un ejemplo, sería como la Fiscalía. Si la Fiscalía decide formalizar denuncia porque encuentra los elementos, va a la Corte. Y la Corte recién cita a las partes para que hagan sus descargos y todo. ¿Cuánto demora eso, Karina? Demoran 8 a 10 años. Entonces, estamos viendo la sentencia del caso Fujimori, ¿de cuándo es? Del año 2001 y 2006. Y todavía el Estado no ha implementado todo lo que dice esa sentencia. El señor Fujimori se niega a pagar el $1.000.000 de reparación civil. Se niega a pedir perdón a las víctimas. Sí. Y 3, se niega a decir dónde están los 4 miembros de la cantuta que hasta ahora están desaparecidos. No se encuentran. Sí. No se encuentran. ¿Por qué no pide perdón? Porque dice, porque es asumir responsabilidad. Así es, pero tontamente, y disculpen la palabra, Karina, ¿por qué? Porque todos los fujimoristas dicen, él es inocente, él solamente cometió un error. Perdone, Karina. No, y hay un juez, que dice, hay una sentencia, le guste o no le guste a los fujimoristas, hay una sentencia que lo condenó como autor mediato del delito de homicidio calificado, desaparición forzada y secuestro agravado. Muy bien, muchísimas gracias. Una sentencia es una verdad jurídica y ningún indulto la va a borrar y ninguna declaración de miles de fujimoristas. Algo final, sí. Dígame. Esta última resolución del TC puede ser la punta del aire para 2 cosas. 1, puede adolecer de una nulidad porque de los 6 magistrados, porque uno está enfermo, son 7 de lo del TC, uno está enfermo. Usted ve la resolución, firman 3, el voto en mayoría, un voto singular sería 4, ¿y los otros 2 votos? Dice que ya no era necesario. No era necesario, ¿por qué? Eso es falso también, le voy a decir por qué. Entonces, espéreme un ratito, espéreme un ratito, nos tenemos que ir a una pausa comercial. Perfecto. Para que me explique bien. Nos vamos a una pausa, regresamos con el doctor Quispe del IDL para que me explique esto que los constitucionalistas nos han dicho que en realidad no es necesario que los 2 que firmaron como, que dieron voto singular, participen en este nuevo, en esta nueva resolución. Regresamos. Y si nos íbamos a convertir en unos apestados o no, nos vamos a convertir, ¿cómo nos golpea esto si es que no se hace caso a las determinaciones de la Corte? Porque ya nos han puesto el ejemplo de Argentina y a Argentina no le ha pasado nada. Sí. Y también usted me estaba diciendo, ya me acordé, usted me quería decir que la conformación de esta resolución, las firmas estaban mal. ¿Por qué? Faltan ahí firmantes. Yo le decía
que ya había escuchado varios constitucionalistas que decían que los votos que habían sido de manera singular ya no eran necesarios. A ver, le explico por qué, Karina. Rápidamente. En la resolución anterior del TC, que luego salieron los 3 tribunos a la opinión pública a decir lo que no decía su resolución, vemos que firmaron todos los que tenían que firmar, con votos singulares, con votos en mayoría, ¿no? Pero estaban ahí. Sí. Correcto. ¿Y de qué se trataba eso? Solamente se trataba para ver si era viable aclarar, rectificar o modificar algo de la sentencia de marzo del 2022, ¿correcto? Entonces, si para un tema tan sencillo, entre comillas, donde no había nada que aclarar, finalmente dijo el Tribunal Constitucional, ¿cómo se explica que para esta última sentencia de fecha del día de ayer, ¿no?, donde el Tribunal Constitucional se aparta de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y establece una cosa falsa, que dice que las sentencias de ejecución de cumplimiento no son, amparadas por el Tribunal Constitucional porque no tiene el mismo efecto que una sentencia de los años, por ejemplo, 2001-2006. Entonces yo digo acá, solamente están 3 magistrados que dan el voto en mayoría, hay un voto en minoría del señor Domínguez Haro, pero no están los votos de Monteagudo Gálvez y de Ochoa Cardich. La gran pregunta es, si se van a apartar de la competencia contencioso administrativa, si van a ir el tema de fondo, esas sentencias de ejecución de cumplimiento no son vinculantes para nosotros, ¿por qué no se convocó al Pleno? Y eso es lo que dicen los propios tribunos que no han firmado esto. A nosotros ni siquiera nos han llamado para esto. No he podido dar mi voto en minoría. Entonces yo creo que acá, por eso le decía al comienzo, hay un viso de nulidad que puede caer esta resolución. Yo, valgan verdades, he escuchado a los constitucionalistas y a un tribuno que han entrevistado en la República, al tribuno Manuel Monteagudo Valdés. La postura tomada por el Tribunal Constitucional no me fue consultada, pero no hace el detalle, no le preguntan si era necesario que lo llamaran y no está pues esa pregunta y menos la respuesta. Entonces nosotros vamos a esperar porque decían que esto, claro, usted está dando su explicación, pero los constitucionalistas han dicho, y ya yo he expuesto mi opinión, de que hay diferentes posiciones para todos los casos, hay posiciones de diferentes ángulos de parte de los abogados, ¿no? Entonces hay posiciones donde dicen que no era necesario. Aquí tenemos la resolución y efectivamente están las firmas de Morales Sarabia, Pacheco Serga, que es el ponente, y Gutiérrez Tixe. Muchas gracias. Hemos estado nosotros con Juan José Quispe.